Desde Madrid, la gente no está atraída hacia el contenido, la gente está atraída hacia la vibra. Y hay simplemente 3 estados de conciencia dentro de una situación con respecto a vos yendo a hablar con una mujer. Disfrutando aquí del espléndido clima, aunque está un poco lluvioso, generalmente hay 3 fases. Una es el hombre serio, otro es el hombre ansioso, otro es el hombre que no tiene emociones en la cara. Y a la hora de mover una interacción es lo mismo que una historia, ¿ok? Que contar una historia. Una forma de vibra es la vibra horizontal, que tiene que ver con el desarrollo de una historia. Significa ir de un punto a un punto B. Significa ir de una situación de hola, no te conozco, no sé quién sos, hacia una nueva situación. Por ejemplo, hola, sí o no, ahora sé que sos un peligro o no. Pero también está la vibra vertical, que significa profundizar la historia, profundizar la interacción. No es solo qué hace el personaje y qué sucede en una historia. Es quién es el personaje y quién será el personaje luego de vivir esa historia. Esa es la profundización. La vibra vertical en sus ventajas es la interacción moviéndose hacia adentro, generando profundidad. La vibra vertical en su fallo, en su equivocación, es no mover nada hacia adelante en la interacción. Y te repito, la gente no está atraída hacia el contenido. La gente está atraída hacia la vibra. Y hay 3 estados de conciencia, y voy a hablar de los 3, dentro de una situación del estilo de vos yendo a hablar con una mujer, con respecto de ir a hablar literal con una mujer. El estado de conciencia 0 es cuando lo inconsciente es inconsciente. Es decir, no sé lo que hago, no sé lo que no sé. Por tanto, si lo hago o no lo hago, me es indiferente. Lo negativo o lo positivo no es percibido por mi conciencia. Este estado de conciencia es el estado de conciencia número 0. Es la gente que no le importa sobre este tema porque tampoco saben nada. Pero luego tenemos el estado de conciencia número 1, que es el factor emocional o el gatillo emocional. Es un agarre de emoción que se gatilla justamente al saber que estoy a punto de hacer algo. Es porque la idea siquiera apareció. La emoción suele invadir el cuerpo. Recordemos que el cuerpo es donde hablan las emociones, o dicho de otra forma, las emociones son el lenguaje y el pensamiento, si se quiere, del cuerpo. Y ese gatillo emocional, esta emoción invadiéndome, es el estado de conciencia número 1. Ahora, el estado de conciencia número 2, dentro de una interacción y específicamente yendo a hablar con una mujer, es la frase mental estoy yendo a hacerlo. Y son esas 2 palabras, estoy yendo. Cuando esas 2 palabras te resuenan en la cabeza, es porque estás dentro de un estado de conciencia número 2 en una interacción. Y finalmente el estado de conciencia número 3 es cuando en tu cerebro resuena y aparece la frase a punto de suceder y ya está pasando. A punto de suceder y ya está pasando. Cuando esta frase suene o resuene en tu cabeza, cuando aparezca, cuando vas y haces interacciones, te vas a dar cuenta de estas 3 fases, de estos 3 estados de conciencia, porque te van a suceder. Cuando esa frase resuene en tu cabeza, cuando vayas y hagas interacciones, te vas a dar cuenta de que estas 3 fases existen. Estos 3 estados de conciencia te van a suceder, se te van a aparecer. Cuando esté sonando en tu cabeza la frase esto está a punto de pasar y ya está pasando, es porque estás justamente viviendo el estado de conciencia número 3. Quiero establecer aquí un nuevo mindset a partir de hoy y son las triple A, las 3 A, y significa la acción atrae el aprendizaje. La acción atrae el aprendizaje. No entres en la mierda intelectual del juego intelectual de cómo hacer push and pull de forma lógica para técnicamente ganarle el marco. Eso es mierda del game. Esas pueden ser tranquilamente técnicas de sobrecompensación. El game bien hecho, el juego bien hecho, tiene que ver con eso. Son esas técnicas, pero son bien hechas. Y para hacerlo bien, mejora tu conciencia y tu vibra. Esto es 100% lo más importante. Te dejo por aquí arriba un video sobre vibra que deberías ver. Es un ejercicio fundamental que está extraído de una mentoría presencial privada. La idea al final es ser libre hasta el punto de ir hacia otro nivel de conciencia, pero con otra gente.
con otra gente y sentir lo que las otras personas te dan en la medida en la que vos puedas navegar también, bien justamente, en el abanico de las emociones. Mirá, hay algo cierto. Las mujeres atractivas son abundantes, las personas atractivas están en todas partes y vos nunca sabés con quién vas a tener química. Así que solamente continúa, dejate de pajas mentales y hacelo. Hay una serie de sistemas combinados que van a hacer que tu instrumento completo, como personalidad dentro del game, vaya a tener un dominio en todo el potencial, justamente potencial, en todo su potencial, entre lo interno y lo externo. Siempre es ese juego entre lo interno y lo externo. Lo más interno es, si se quiere, la energía universal. Luego es un alto observador. Luego sigue la intuición. Después las emociones. Después la mente. Después las expresiones faciales, el contacto visual. Si querés luego jugando ahí, palo a palo, la tonalidad vocal. Y luego el lenguaje corporal externo. Eso probablemente sea lo más externo del game. Pero las preguntas que vos deberías hacerte son, y anotá, ¿cuál es la visión carismática que quiero tener? ¿Cuál es la visión carismática que quiero crear? Lo que nadie se pregunta, ¿cuáles son las demandas a las que me voy a enfrentar según el tipo de interacción que yo quiero tener? ¿Escuchaste bien? Y luego, ¿cuáles son las condiciones sociales, ¿no? Aquí hablamos de narrativa social, de cuentos que uno se cree. ¿Cuáles son las condiciones sociales que circulan por ahí? ¿Qué es lo que la gente cree usualmente? ¿Cómo es que el condicionamiento social negativo me golpea a mí? ¿Qué es lo que puedo hacer al respecto sobre eso? Obviamente, si querés saber más, hace clic en el link debajo y entra a la formación El Natural.